Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales del Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayasense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales del Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Amigos de UNPG TV, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Plurinoticias de hoy, lunes 17 de noviembre del 2025. Ya listo, iniciando el primer día laborable de la semana. Fátima, bienvenida. Muchas gracias, Boris, y también bienvenidos, amigos de Plurinoticias, a su canal, el canal favorito de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 31 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Agradecemos la retransmisión de Coral Noticias y Gloria Visión. Coral Noticias nos transmiten en Nueva York. Bien, ahora sí vamos con información. El día de ayer se dio la consulta popular y el referéndum. Bueno, ya se saben los resultados oficiales. Bueno, a pesar que falta, creo, un 2%. Un 2%, sí. Bueno, ya a esta hora ya el CNE ya debe haber terminado. Unos se sienten ganadores, otros perdedores. Bueno, el tiempo lo dirá. ¿Quién ganó a quién o quién perdió? Vámonos con la cifra, Fátima. El CNE concluyó el escrutinio de la consulta popular y el referéndum en 3 provincias del Ecuador. Y estos son los resultados de estos escrutinios. Y efectivamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, avanza este 17 de noviembre con el escrutinio de las actas de la consulta popular y el referéndum. Proceso electoral en que el no se impuso en las 4 preguntas. Estos resultados significan la primera derrota del presidente Daniel Noboa. Tras más de 12 horas de cierre de las urnas, y justamente el CNE encontró que el escrutinio ya llegó casi al 100% en 3 provincias, que son Cañar, Santo Domingo de los Áchilas y también Bolívar. En esas 3 provincias el no se impuso en las 3 preguntas de referéndum y también en las preguntas de la consulta popular. Estos son los resultados según el CNE. Cañar, pregunta A, bases militares, el no se impone con un 59.27%. En la pregunta B, sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, el no gana con el 56.7%. En la pregunta C, con respecto a la reducción de asambleístas, el no tiene el 51.14%. Y en la pregunta D, lo que es la Asamblea Constituyente, el no gana con el 60.73%. Y en cuanto a la provincia de Bolívar, la pregunta A sobre las bases militares, el no tiene 62.63%. En la pregunta B, el financiamiento de las organizaciones políticas, el no gana con 60.22%. Y en la pregunta C, sobre la reducción de los asambleístas, el no tiene 54.29%.
En la D, sobre la Asamblea Constituyente, el no alcanza el 63.61%. Y la última provincia donde ya también se han terminado todos los escrutados, Santo Domingo de los Áchilas. La pregunta A sobre las bases militares, el no gana con 59.86%. La B sobre financiamiento de las organizaciones políticas, el no alcanza el 57.49%. Y la pregunta C sobre la reducción de los asambleístas, el no gana con el 52.68%. Y la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente, el no suma 59.52%. Luego de ya conocerse estos resultados, el presidente de la República, Daniel Noboa, se manifestó vía X, donde indicó que estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente nosotros, respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos. Es el mensaje que dio el presidente Daniel Noboa. Luego ya de conocerse los resultados, obviamente se pronunció a través de en sus redes sociales vía X. Oiga, es a veces incomprensible, ¿no? Porque al menos se pensaba de que la pregunta de la reducción de asambleístas y la eliminación del gasto electoral, que obviamente se necesita, es achicar el Estado, porque ahí va. Y la ciudadanía se queja de que no hacen nada. Así es. Sin embargo, les dijo que sigue el mismo número. Claro, se quejan que no están haciendo nada, que están peleando, Sí. que están solamente defendiendo sus intereses, etcétera. Sin embargo, Lo ganó el mismo no en esas preguntas. En la reducción del gasto para los partidos políticos. También, Porque sí. se decía de, bueno, la ciudadanía dice, no, que sí, porque hay que estarle pagando a los partidos políticos para que hagan campaña. Bueno, sin embargo, la ciudadanía le dijo, está bien. Y después, esa misma ciudadanía es la que Se queja. cuestiona. Bueno, la voluntad del pueblo es la voz de Dios. Bueno, en las otras dos preguntas, la de la constituyente, para ver, bueno, eso sí había mucha discusión, lo mismo en las bases, bueno, se decía que se perdía la soberanía, bueno, se hablaba millón de cosas. Hay muchas personas que dijeron, pues bueno, en vez de estar haciendo una constituyente, ¿por qué no la Asamblea justamente redacta nuevas leyes o modifica ciertas leyes? Que eso es lo que van a tener que hacer ahora, porque no queda más. Justamente de este tema, por qué perdió el gobierno y qué es lo que debe hacerse para seguir trabajando, nos habla el analista político Jorge Calderón. Que analizar qué es el resultado de la democracia, ¿no? De los votos, y que evidentemente... Sin duda algo de sorpresa los resultados que se dieron. Cerca del 60% de la población se mostró a favor del no, en promedio en casi todas las preguntas. Yo creo que en ese sentido la oportunidad que se tenía con una constituyente, que es lo que aspiraba el gobierno, poder cambiar el marco jurídico en función de los cambios que ha habido en los últimos años después de la expedición de la misma del 2008, nos muestra que la población tenía también temores, ciertas situaciones que le preocupaban, pérdidas de derechos. Yo creo que ahí el tema comunicacional dejó mucho que desear por parte de los resultados que quería el gobierno, pero en todo caso ya con las herramientas que tiene, que es la Constitución de Montecristi, tendrá que ver cómo se desarrolla los próximos 4 años de gobierno que tiene. ¿Qué falló? Bueno, yo creo que el tema comunicacional fue uno de ellos. El no hubo una campaña importante respecto a la pérdida de derechos. Yo creo que les jugó mucho en contra del gobierno, más allá de que el ciudadano entienda o no cuáles son sus derechos. El hecho de la palabra derecho es potente. Entonces, decir que los van a perder, que ya no van a tener el décimo y un sinnúmero más de noticias que estaban preocupando, eso justamente les motivó a que el no gane importancia. Y otra vez las encuestas dejan que desear porque no anunciaron los resultados que se esperaban. Quizás las preguntas fueron mal planteadas. Bueno, yo creo que ahí el gobierno probablemente en esta semana deba llevar cambios. Usualmente cuando hay estos tropezones hacen cambios a nivel de ministerio. Yo creo que hay un par de ministros que sí deberían dar un paso al costado porque en gran medida la comunicación falló desde esa área. Manejar mejor la interlocución teniendo una sola persona o pocos voceros. Yo creo que todos se desesperaban por apoyar el sí, que es dable, pero yo creo que en ese sentido el hecho de que existan muchos voceros y que no hay un canal adecuado también generó cierta molestia. Ahí yo creo que
podrán verse cambios ministeriales, ya el gobierno prepararse a las seccionales del 2027, ver cómo logra aprobar otros proyectos económicos urgentes, tratar de cohesionar la mayoría legislativa, que es una mayoría que todavía tiene ciertas fragilidades porque depende de algunos votos de expachapute, y probablemente algunos digan, bueno, ya no veo ese presidente tan fuerte y prefieran buscar hacia otros lados, y más aún cuando vieron las seccionales hacia el 2027. Y en ese sentido buscar oxigenarse para... Quizás este es el reflejo también de una baja hacia el gobierno y ya no tener esta imagen que tenía fuerte. Bueno, también siempre hay que tener presente que estas votaciones de consulta popular terminan siendo una votación si me agrada o no el presidente de turno. Lo vimos cuando fue Lazo en la consulta, que preguntas que llamaban a la lógica de votar sí, que era por la delincuencia, la extradición, etcétera, en todas perdió, porque era un voto de rechazo. Ahora de alguna manera creo que también ha pesado eso, hay sectores que no están del todo contentos, y por eso la idea de oxigenarse y buscar nuevos cuadros que de alguna forma ayuden a fortalecer de cara a los desafíos que tienen los siguientes años. ¿Qué otras vías tiene el gobierno para poder trabajar ya? Bueno, yo creo que ahí tendrá que ampliar la base y ya incorporar a cuadros que no necesariamente están dentro de ADN de cara a que pueda aglutinar a sectores especialmente de centro que de alguna manera no lo han estado apoyando ahora, que hay ciertas coincidencias sí, pero que le falta más para justamente generar una base más potente y más fuerte de los desafíos que tendrá hacia las seccionales de 2027. Le preguntaba si el criterio también en cuanto tiene que ver a las preguntas quizás mal planteadas, ¿cómo? Bueno, yo creo que ahí hubo mucho temor en las preguntas, sin duda ya pasaron por un tema constitucional, por algo de bases, a veces la gente le pregunta que sea invasión, que se pierda soberanía, hay conceptos que de alguna manera pueden estarse confundiendo. De ahí el tema respecto a los fondos de partidos, mire que ganó el sí, tuvo un sí importante en la votación ahí en respecto a los partidos, porque rescata o toma en cuenta un rechazo que tiene la ciudadanía en general hacia los partidos políticos, pero no le fue suficiente dado que todas se licuaron con otros temas. Lamentablemente la de las constituyentes es la que más negativa tiene, y eso es algo de llamar sorpresa, pero en todo caso uno pudiese preguntar más directamente, pero la Corte Constitucional determina que tiene que ser de carácter neutro. Por su parte, el analista económico Fidel Márquez también hizo un análisis de en qué falló y cuáles son las vías que ahora que tiene el gobierno para poder hacer cambios y poder trabajar. Veamos. Que analizar qué es el resultado de la democracia, ¿no? De los votos, y que evidentemente casi el 60% en las cuatro preguntas, estaba por el no. Y esto nos dice que todavía evidentemente o no caló el mensaje sobre las necesidades de esas reformas que se estaban planteando o las acciones que se estaban planteando en las preguntas, y que además de eso evidentemente hay que buscar otras vías para poder hacer las reformas estructurales que requiere el país. Entonces, dentro del marco institucional que tenemos en estos momentos, debe el gobierno hacer un análisis crítico de la situación y del por qué se llegó a ese resultado para poder tomar las medidas y correcciones que sean necesarias para poder hacer reformas estructurales que posiblemente, si se hubiera preguntado de otra manera, a lo mejor la gente hubiera respondido sí, es necesario hacer determinadas reformas. Pero como estaban formuladas las preguntas, evidentemente lo que tenemos es el resultado de lo que percibió el 60% de los votantes. Quizás el gobierno no hizo una buena campaña comunicacional en cuanto a las preguntas y quizás por ahí también va la falla. Es que independientemente de la campaña, si fue buena o fue mala, hay que ver la percepción que tiene, porque por ejemplo, la pregunta de eliminar el número de asambleístas, ¿qué campaña vas a hacer? Eso es, ¿estás de acuerdo con los asambleístas que tenemos o no? Evidentemente, al parecer, por la tabla que se presentó, y esto por eso lo planteo, en esa tabla había provincias que se quedaban solamente con un representante. Y eso evidentemente se piensa, y es parte de lo que hay que analizar, que mientras más asambleístas tenga un territorio, mejor representado está. Y no necesariamente es así, sino por la calidad del representante. Y esas son las cosas que yo creo que todavía nos falta mucha cultura política. ¿Fuerte golpe para el gobierno? ¿Fuerte golpe para el gobierno? Fuerte golpe para, digamos, cualquier cambio socioinstitucional que se quería plantear por parte del gobierno. Pero todavía quedan caminos. Y yo creo que la postura aquí debe ser una postura, en primer lugar, autocrítica, de decir
por qué se tomaron y por qué pasaron estas situaciones, y en segundo lugar, buscar otras opciones. El gobierno prácticamente no concentró también las preguntas, quizás así sería. No, lo que puede ser, evidentemente la gente no entendió las preguntas o no está de acuerdo con las preguntas que les hicieron. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el gobierno tiene que seguir gobernando, tiene que buscar soluciones y tiene que plantear medidas para poder, en primer lugar, lograr la seguridad jurídica, que eso se mantiene como una necesidad. Yo creo que eso es lo más importante acá. Y en segundo lugar, ver cómo logramos que las personas puedan tener mejor seguridad en el país. La inteligencia artificial dejó de ser un recurso futurista para instalarse en los últimos comicios de ayer, 16 de noviembre de 2025. Por primera vez, los votantes usaron chats automatizados para resolver dudas sobre el referéndum y la consulta popular, aclarar procedimientos o entender el significado de cada pregunta. Una encuesta realizada por el Monitor Digital entre el 13 y el 15 de noviembre de este año en Quito, Guayaquil y Cuenca, mostró que la inteligencia artificial no solo acompañó el proceso, sino que modificó la forma en la que distintos grupos generalmente se informaron, buscaron noticias y en algunos casos decidieron también su voto. Y la encuesta reveló que el 65% de los ecuatorianos de entre 16 y 30 años usó inteligencia artificial para aclarar dudas electorales. En los millennials, que son de 31 a 45 años, la cifra cayó al 39%, mientras que entre adultos mayores apenas llegó al 12%. Y los jóvenes no solamente consultaron la inteligencia artificial para entender el proceso. El 34% de la generación Z admitió haber preguntado directamente a un chatbot cómo debería votar. En generaciones mayores, esta práctica se reduce drásticamente solo al 4% de los baby boomers que hizo lo mismo. Así que la inteligencia artificial fue muy usado en estos comicios. Especialmente en los de más jóvenes. 16 a 30 años, Ajá. que son la generación... La generación Z. De 16 a 30 años. Interesante, ¿no? Ajá. Cómo ahora ya se aplica la tecnología para pensar por nosotros. Claro, a ver, ¿por quién voto? A ver, dime tú, que eres muy inteligente. Dime tú por quién votar. Interesante esas cifras. Bueno, en todo caso, después sigue también el segundo grupo, es de 31 a 40. A 40. Vamos. Ahora sí seguimos con más información. El asambleísta Sergio Peña también se pronuncia y hizo un análisis de los resultados y cuál es el camino que le queda al presidente de la República, en este caso, vía aprobar leyes vía asamblea, pues igual tiene mayoría, y asimismo qué es lo que está pendiente en la asamblea, informó Sergio Peña, asambleísta. Lo que se está rechazando aquí es la gestión, en este caso, de ciertos ministros que no han dado resultados. El gobierno tiene que ser muy claro, tiene que dar un giro, en este caso, sacar a los que no están sirviendo, porque la gente lo que busca son resultados. Que no se confunda esto con un tema político, porque realmente los que estuvieron bailando y celebrando ni siquiera hicieron campaña. Seamos claros, esto es un rechazo a la gestión que se está en este momento desarrollando por parte del gobierno, y lo que tiene que hacer el presidente Daniel Noboa es un cambio de gabinete urgente. Quizás una falla dentro de la parte comunicacional del gobierno ante estos resultados, ¿no? Yo creo que hubo exceso de confianza, de hecho no hubo demasiado tiempo para exponer las propuestas. La gente te decía literalmente, no sé por qué voy a votar, pero voy a votar no, en este caso por Noboa. Eso se vio como una disputa realmente entre el gobierno de Noboa, y en este caso ese fue yo creo el exceso de confianza, la poca comunicación, el tiempo, etcétera, etcétera, tiene que ver directamente con el tema ministerial. ¿El planteamiento de las preguntas quizás no fallaron ahí o estuvieron bien? No tiene nada que ver con las preguntas. Imagínate quién pudo haber dicho que no a reducir el número de asambleístas o a quitarle el presupuesto a los partidos políticos que viven de esto y se dan la buena vida. La gente no votó por las preguntas. Te das cuenta en eso. Si hubiese
o en este caso si hubiese existido el tema de que en unas sí, en otras no, bueno, podíamos entender que era sobre las preguntas. Pero puntualmente no, fue un rechazo rotundo a la administración actual y por eso el presidente tiene que cambiar urgente de ministros para que le den resultados a la gente, que es lo que necesita la gente. Si hablamos de cambio dentro del gabinete presidencial, ¿a quién cambiaría? Según mi criterio, temas de salud es urgente resolverlo, temas de, por ejemplo, agricultura, como usted puede decir, los ganaderos están muy enojados con estos temas, los agricultores, los arroceros, se prometió una compra de arroz, no se hizo bien, estos son los temas que puntualmente costaron la consulta. Los asambleístas también tienen que poner ya a trabajar porque dicen que si le han dado otra oportunidad, pues para que la asamblea tenga esa aceptación. Porque... No, lo dudo mucho, realmente no creo que cambien las cosas en ese sentido. Ojalá tuviéramos una oposición propositiva con la cual pudiéramos elaborar proyectos de ley juntos y sacar el país adelante, te lo digo. Nosotros en algún momento, por ejemplo, aceptamos todas las reformas, todas en el primer proyecto de ley que tenía que ver con la UAFE, DRC. Sin embargo, incluimos todas sus propuestas y en el Pleno votaron en contra. El gobierno ahora sigue teniendo la asamblea para poder gestionar proyectos. Yo creo que lo que tiene que hacer ahorita es prorratear lo que se quería hacer urgente dentro de los procesos normales. La Corte dijo que no era urgencia económica y que no había unidad de materia, pero nunca tocó el fondo, es decir, los artículos puntuales. Esto quiere decir que los artículos podrían pasar, simplemente no sería por urgencia económica y debería ser de manera suelta, es decir, uno por uno, cosa que no habría en este caso esta mezcolanza que dijo la Corte, lo cual yo difiero muchísimo, pero por ahí tendría que ser. ¿Qué temas están pendientes en la Asamblea? Yo creo que los temas de seguridad, nosotros aprobamos temas importantes como que los menores se juzguen como adultos, el tema de los niños sicarios se juzguen como adultos, eso lo aprobamos el tema de que se pueda realizar allanamientos con control judicial posterior, con lo cual se sorprendió a Fito y hoy está conociendo a Mickey Mouse. Esos son los temas que ha tirado la Corte abajo y que hay que retomar urgentemente. Gracias. No, a ustedes siempre. Gracias, muy amable, buen viaje. Bien, ahí está el asambleísta Sergio Peña, que indicaba también los errores y cómo debe rectificar el presidente de la República. Ahora sí, vámonos a una pausa y volvemos con más de Plurinoticias. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá. Seguimos en UNPG TV, el canal de la Unión Nacional de Periodistas y su programa Plurinoticias. Seguimos con el tema electoral. La asambleísta Jorge Chamba acudió a votar por el cambio y por una patria nueva. El asambleísta del pueblo, Jorge Chamba, ejerció su derecho al voto este domingo a las 11 horas en la unidad educativa Mercedes Calderón, ubicado en las calles General Gómez, entre Coronel Inoguchi. Jorge Chamba ofreció declaraciones breves luego de emitir su derecho al voto. Veamos. Patria, hemos cumplido con este deber cívico, votando todos sí, por una patria nueva, por un país que cambie su forma de vivir, que cambie su forma de hacer política, en manos ahora de un hombre justo como el presidente Daniel Noboa V. Por ello es importante que hoy día ganemos para que haya una nueva constitución, una constitución de ecuatorianos hecho para los ecuatorianos. Gracias, Asamblea. ¿Cuál es el compromiso de aquí? ¿Qué es lo que queda, Asamblea? Bueno, esperar los resultados. Vamos a recibirlo con toda nuestra dirigencia, exactamente en el Colegio de Arquitectos del Guayas, donde vamos a celebrar a partir de las 3 de la tarde. Hoy demostraremos que ADN es una familia y que el país está con los buenos.
Hoy veremos quiénes están con la patria y quiénes están con la mafia. Hasta el momento, ¿qué cifras manejan ustedes al interno? Bueno, desde antes de esto, todas las preguntas son preguntas fáciles, son preguntas que van en beneficio de los ecuatorianos. Esto será la que menos tiene arriba el 60%. Hoy día ganamos 4-0, hoy ganamos por goleada. Acuérdense que, igual que Michael Morales, ayer ganó por caos, nosotros también. ADN ganará por caos hoy día, 4-0. Vamos a darle una pueblo! Seguimos con más informaciones. Sí, la Policía Nacional informó que emitió 973 citaciones durante la jornada electoral de ayer y justamente 942 fueron por expendio o consumo de bebidas alcohólicas. Ajá. Además, 25 se dieron por presentarse a votar en estado de embriaguez, es decir, 967 se entregaron por no acatar la ley seca, que termina este lunes a las 12 del día. Ya terminó. Las 6 citaciones restantes son por romper el silencio electoral, 4, y alterar o perturbar en el desarrollo de las votaciones. Fueron 2 personas que estaban perturbando el normal desenvolvimiento de las votaciones. Y para garantizar el normal desarrollo del referéndum en la consulta popular 2025, la Policía Nacional desplegó 57.470 servidores policiales en los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia. También señaló que como parte de del contingente operativo y logístico, la institución dispuso de 6 aeronaves, 3.606 motocicletas, 2.779 patrulleros, 50 unidades móviles de atención ciudadana y 5 ambulancias ubicadas estratégicamente en varios sitios. Oiga, se hablaba también en este grupo de lo que rompieron el silencio electoral de 2 personas. La multa va de $9,000 a $30,000. Cierto. Ahora, hay una interpretación de esa ley, porque se decía que en este caso también debe sancionarse el presidente de la República, Daniel Noboa, y Luisa González, que ellos mostraron su voto y les tomaron foto. Ahí no hay delito, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay un tercero que le toma la foto. El delito es si uno mismo toma la foto. Claro, uno. Esa es la interpretación que se dio por parte del CNE. Si alguien le muestra la foto, no es delito. No es delito. Bueno, en este caso así quedó. Así está la ley interpretativa. Bueno, no hay de bueno. Así, ¿cuánto? 963 citaciones se hicieron por diferentes causas. Así es. Bueno, en este caso, la mayoría es por ingerir licor. Ya, bueno. Sí, 973 citaciones. Citaciones por bien, así es. Bueno, eso es normal, lo que pasa siempre en todo. Por lo general, sí, nunca falta. Siempre se dice, oiga, no tome. A veces es un cumpleaños. No tome, aunque sea cumpleaños. A ver la pelea de Michael Morales también. Muchos se reunieron en su casa para celebrar y ver la pelea obviamente ganó nuestro compatriota Pasajeña de la provincia del Oro. Fue muy buena la pelea. Muy buena la pelea. No la vi. ¿Usted la vio? Sí, obvio. Ah, ya. Seguimos con más información. Bueno, también se pronunció el defensor del pueblo, César Córdoba. Obviamente, él como autoridad del pueblo indicó que se debe respetar la voluntad popular y asimismo en qué va a trabajar la institución para apoyar en las leyes que el presidente vaya más adelante a presentar. Veamos. El pueblo expresó en las urnas, hay que saber respetar y hay que saber sobre todo dar la lectura adecuada a lo que el pueblo está manifestando. Esperemos que se tomen los correctivos por parte de todos los estamentos, no solo del gobierno, de todos los que integramos el Estado Nacional, y poder sacar en beneficio de la ciudadanía. Tenemos la seguridad que hoy en día estamos abatidos por la inseguridad que representa la presencia de grupos de delincuencia organizada, la minería ilegal, el ingreso de drogas a un país en donde Ecuador no es productor, sino exportador. Eso quiere decir un mayor control en línea de frontera. Todo esto nos dará a la larga
una seguridad, la seguridad que el pueblo ecuatoriano está esperando. Entonces, seguro estoy de que habrá un replanteamiento de las políticas públicas que se adopten por parte del gobierno nacional y de todo, como digo, de todos los estamentos. El pueblo está cansado porque se había prometido seguridad y no se ha cumplido. ¿Será eso también? Una de las lecturas que se podría dar es la que usted manifiesta, la espera de esta seguridad. Pero también esperamos de parte de la Defensoría, mucho lo hemos dicho, la medicina, un abastecimiento ya constante de medicina, en fin, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, como le dije, de parte de todas las instituciones públicas, y en eso estamos, para conjuntamente, no solo con el gobierno nacional, sino con todos los estamentos, poder beneficiar a la ciudadanía. ¿Qué papel juega la Defensoría del Pueblo? Bueno, seguimos en nuestro rol, en nuestro papel de velar por los derechos humanos. Estamos frente a casos muy sensibles en donde la Defensoría viene actuando. Recuerden ustedes el caso de las Malvinas, el caso el caso del conflicto social que ya se produjo en meses pasados de septiembre, para ser exacto, y todo esto hace de que la Defensoría esté atenta a todas y cada una de las posibles violaciones. No quedo al margen de coadyuvar con la gestión de tanto en la Asamblea, poder coadyuvar con el gobierno nacional en planteamientos de una política pública adecuada para el beneficio de la ciudad. Se vea también que el pueblo ecuatoriano le da un mensaje para que el gobierno enmiende errores. Lleva implícito estos resultados electorales, lleva implícito que el gobierno toma en cuenta el clamor popular, toma en cuenta lo que el pueblo ha expresado, y seguro estoy, cuando uno se enmienda, también habrá por parte de la ciudadanía el respaldo que todos esperamos a una gestión correcta, a una gestión en donde se haya mirado el beneficio social. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Replantearse y seguir adelante con la Constitución que todos tenemos. Una Constitución que, si bien tiene ciertas situaciones que bien podrían enmendarse, rectificarse, eso tiene que ya replantear el gobierno conjuntamente con su bancada de asambleístas y poder sacar adelante lo que el gobierno piensa y cree que es pertinente en beneficio de la ciudadanía. Bien, ahí está la información con el defensor del pueblo, César Corda. Bueno, hemos ya expuesto de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, lo que fue las elecciones y los resultados que se dieron el de ayer en consulta y referéndum. Bueno, también hemos dado a conocer cifras, también el pronunciamiento del presidente de la República, así es que nos vamos. Nos vamos, y la cita es para mañana, martes, aquí mismo en Plurinoticias y en su canal favorito, el canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Agradecemos la retransmisión de Gloria Visión y Coral Noticias en New York. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana. Que tengan una linda tarde. Nos regalen un like.